programa tan escuchado y que arroja tanta información, tanta luz y tanta orientación a este país, Ramón. Gracias, sí. Siempre tengo que reconocer eso y admirarte. Y hablo con muchas personas fuera de este espacio donde me reconocen la profundidad y la dimensión de este programa tan bien llevado por ti. Mira, sobre la posverdad tenemos que ver algo. O sea, tú que eres un hombre enfocado siempre a la ciencia, siempre he visto en ti ese interés, esa pasión que tú tienes, porque las decisiones políticas y las políticas públicas se conecten con la ciencia y la tecnología. Ojalá algún día aquí pudiéramos seguir esa orientación y esa visión que tú tienes. Cuando eso se dé, el país se va a transformar en 8 años. Claro que sí. Y eso tú lo sabes mejor que nadie, que los países que han logrado esa transformación se ha debido a que eso se ha dado. Y países con condiciones iguales o más desventajosas que las nuestras lo han logrado y ahí están los resultados. Y pudiéramos mencionar muchos países. Pero sobre eso de la posverdad que tú dices, mucha gente dice, pero ¿cómo la verdad? ¿Y qué es la verdad? ¿Y qué es la posverdad? Tú lo has dicho muy bien. Es cuando lo emocional y lo que se interesa decir para crear un efecto o crear una motivación pesa más que el objetivo. O sea, tenemos los hechos objetivos. Se desplaza la realidad objetiva para montar en ella algo que satisfaga a alguien que está disgustado, clamando un referente para entonces creerse su propia mentira. Así es, y el mejor ejemplo tú lo has puesto ahí con los seguidores de Trump y el Brexit. O sea, como un grupo de personas fanatizadas pues han decidido creer lo que esos líderes le han querido decir, y ellos han seguido por ahí en base a la imaginación, en base a la ficción, en base a la invención. Todo eso son formas de mentira y tienen que ver con el autoengaño. Pero por eso es que cuando se habla de la mentira, tú lo sabes muy bien, lo saben que yo soy psiquiatra, cuando se habla de la mentira del político, es diferente a la mentira del ser humano común y corriente. Gente me dice, pero espérate, doctor, pero usted me va a decir a mí, ¿cómo usted me va a decir eso? Que la mentira del ser humano común y corriente es diferente a la mentira. Bueno, porque el político muchas veces tiene que ser diplomático, tiene que seguir estrategias, tiene que aparentar, tiene que fingir algo en función de un grupo o de un sector que quiere en un momento dado producir un efecto determinado, y eso tú lo sabes mejor que yo, porque eres político. Lo sé, pero no lo practico. Yo lo sé, por eso. Mi confrontación es... No, y está muy bien, porque la comunicación se tiene que basar en la confianza. Claro. La comunicación es que yo presumo siempre que lo que me dice esa persona, yo debo presumir que es cierto, aunque no tenga un documento ahí de que me diga que es así, yo presumo que es cierto. Por eso la gente cuando escucha al dirigente político o al dirigente religioso o al líder X, presume que lo que él está diciendo presume que es cierto, aunque no tenga una documentación ahí. Por ejemplo, tú me dices a mí que la Tierra es redonda y yo presumo que tú me estás diciendo la verdad, pero tú no me presentas una serie de documentación y de hechos que me digan a mí que tú me estás diciendo la verdad. Yo digo, bueno, Ramón Alburquerque es un hombre serio, un hombre estudioso, un hombre preparado, un científico. Él me dice que la Tierra es redonda, presumo que sí, pero yo pudiera decirte, preséntame la documentación y la evidencia de que tú me estás diciendo la verdad, que la Tierra es redonda. Me dice, oye, pero eso está de más que yo te lo presente. Yo digo, pues presumo que es verdad. Porque hay premisas, y las premisas siempre son obvias. Exactamente. La premisa es el fundamento del pensamiento y por tanto no hay que demostrarla. Pero hay otras cosas que sí. Sí, por eso te digo que la comunicación debe basarse en la confianza mutua. Pero ¿y qué tal en esa misma línea de pensamiento? Cuando un pueblo, el pueblo más culto, los pueblos ahora más cultos del mundo, y con el nivel científico técnico más elevado del mundo,
que fanatizado por una persona dejan de creerle, por ejemplo en Estados Unidos, con el sistema de estadística que es referente en el mundo entero, el mejor sistema estadístico del mundo, porque se da precisamente en una nación donde todo lo que se hace tiene consecuencias. Nadie puede mentir en Estados Unidos, porque un fiscal lo llama y le dice: usted mintió. Pero hay estadísticas que dicen que Trump mintió miles de veces. Sí, 30 tantos millones. Pero lo que queremos decir es cómo un pueblo deja de creerle a sus propias instituciones, siendo ese país el modelo democrático por 238 años del resto del mundo, para creerle a un fanático. No es que ese pueblo tiene tantas insatisfacciones y de esas insatisfacciones acusa al sistema, y lo que estaba esperando era cualquiera que viniera a decirle que ese sistema era mentiroso para dejar de creer en el sistema. ¿Cuán peligroso es eso para una nación que tiene que vivir sobre una institucionalidad creíble? Sí, bueno, Ramón, tú has dicho una verdad que si la pudiéramos entender, y si este programa pudiera llegar a mucha gente para que entendieran lo que yo creo, lo que yo infiero que tú estás tratando de decirle al ciudadano, al electorado, o sea, que aprendan a discernir entre lo que es cierto y lo que no es cierto, y por eso hay muchos tipos de mentiras que puede decir el político. Pero fíjate, Ramón, tú dices, ¿cómo un pueblo le cree? Una parte de un pueblo. Ahí era donde yo iba. Qué bueno que lo dijiste, tú eres un hombre muy sabio. Qué bueno que lo dijiste, una parte del pueblo. Porque cuando se dice una mentira, ¿a quién tú quieres decirle esa mentira? ¿A quién va dirigida tu mentira? ¿Y cuál es el propósito? Muchas veces el político miente consciente de que está mintiendo, pero él no le interesa tanto decir la verdad, sino lo que quiere es crear un efecto. A veces el político tira una mentira adrede porque está creando un efecto en una población determinada que él quiere crearle una emoción. Ahí tú podrías, si nos acercamos a esa forma de analizar las cosas, podríamos entender un poco lo que ha pasado con el fenómeno Trump, o con el fenómeno de Johnson, de Inglaterra, Johnson. Entonces, Johnson. Sí, Boris Johnson. Sí, se necesitan dos cosas: el que miente y el que crea al que miente. Es una combinación, porque una persona puede mentir, pero muchas personas saben que está mintiendo. Y hay personas que le creen al que está mintiendo. Por muchísimas razones les pueden creer, o algunas personas incluso sin creer le deciden actuar como si lo que él dijera fuese cierto, en función de los intereses. Por eso alguien ha dicho que la verdad es un aguafiestas, Ramón. Claro. Porque cuando hay verdades que uno no quiere oírlas, es como cuando se dice que el último que sabe que le están pegando cuernos es al que se le están pegando cuernos. Ay, eso existe. Que en el barrio todo el mundo lo sabe, menos él. Menos él, sí, así se dice. Y tú no has oído la canción esa de que si yo qué, del cornudo, del venado. Todo el mundo lo sabe, menos él. Porque él no quiere oírlo. Porque si a él se lo dijesen, y si se lo dijesen y él lo creyere, es una verdad muy dolorosa aceptar eso. Entonces, esa persona, tú no has oído la canción que dice miénteme y engáñame, y dime que me quiere, porque es eso. O sea, hay verdades que son aguafiestas sobre el amor, sobre los intereses económicos, sobre los resultados electorales que yo voy a tener. Sí, pero cuán difícil es eso, tú que tienes que manejar la salud mental. En este país no se invierte en salud mental. Así es. Lamentablemente. Lamentablemente, sin embargo, hay una ley, creo que del 2006, sobre salud mental, y que miente mucho,
porque dice que se va a invertir y no se invierte. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, aquí entrevistamos uno de los representantes federales en el Congreso de los Diputados que dirige Nancy Pelosi, Albio Cires, el presidente del Comité del Hemisferio Occidental, y le dijimos: mire, señor representante, ¿y usted no votaría por una apropiación de recursos de enormes cantidades para educar al pueblo de Estados Unidos, que tiene todas las condiciones de ser educable, para que no vuelva a ocurrir? Porque usted sabe lo grave que es ver al propio presidente de la República amotinado, dirigiendo turba por los medios de comunicación, sin importarle en qué lugar deja parado la institucionalidad de su país ante el mundo. Él que tiene una confrontación con China, un pleito entre grandes, y lo ven a él como un turbero cualquiera, y eso no le importa. Entonces, esa parte del pueblo que le cree se reafirma, y entonces, ¿dónde deja una sociedad democrática que necesariamente tiene que estar fundada en valores? Sí. Eso es lo grave. Tú has dicho lo que para mí es la palabra clave. ¿En qué se debe fundamentar la sociedad? En valores. Tú lo has dicho, se trata de valores. Por eso el pueblo llano y el no llano, la gente habla tanto de recoger valores, de recuperar valores, de construir valores, de que se debe hacer una educación y una formación en valores. Porque el recurso que yo pienso que tendría la sociedad ante lo que es el papel del político, que tiene que suavizar ciertas verdades o arreglar ciertas verdades de alguna manera para no ser un aguafiesta, porque ningún político... Y no es solo el político, y las empresas que viven mintiendo y viven engañando con su producto, que en la literatura que tienen en su producto no corresponden a la verdad. Aquí, y se atreven los que fabrican salchichón, que tienen en un 60% de harina y tripas y disparates de cosas, pero que el pueblo lo come porque tiene que comer algo. Incluso los dominicanos se han acostumbrado a freír sus tajaditas de salchichón para comérselo con sus plátanos fritos. Pero ¿y cuándo se ha visto que una carne al freírlo se vuelve tan tostadita? Porque se torna tan tostado, porque es harina. Una vez Freddy Vera Goico dijo, yo lo estaba viendo y me destripé de risa, que dijo: tal marca de salchichón, el único que se puede comer en Semana Santa, porque no tiene carne. Sí, está bien. Freddy entonces, con sus ocurrencias. Mintiendo las empresas. Mintiendo, pero aquí hasta se falsifica medicina. Y yo escuché a un senador decir, pero eso hay que manejarlo con cuidado, porque allá en Moca, esas, en otras palabras, esa fábrica de falsificación de medicina emplea mucha gente. Oiga, ¿por dónde vamos? Entonces, esa vida, pero las iglesias, doctor, usted sabe que lo admiramos tanto. Hoy una iglesia llena de pedófilos y de curas mentirosos, no todos, claro, pero es que las instituciones tienen también que recuperar sus valores para poder transmitirlos, ¿no le parece? Claro, y ahí a donde vuelvo otra vez, te tomo, tú has dicho otra vez, lo volviste a repetir, la palabra valores. Por eso yo digo, tú dices, ese senador que decía que manejarlo con cuidado, digo yo, pero ¿hasta dónde? ¿Cuál es el límite para uno permitir ese tipo de acomodación, ese tipo de ajuste a la mentira como si fuera verdad? ¿Cuál es el límite? Tú lo has dicho 2 veces, Ramón, son los valores. Cuando tú dices, la iglesia tenía pedófilos, pero ¿cuál era la responsabilidad que tenía el obispo
o el cardenal o el propio Santo Padre para ver hasta dónde se podía permitir eso. Probablemente ese dirigente religioso te hubiera dicho, pero es que si decimos eso, la iglesia se va a desbaratar y entonces van a venir las consecuencias de tipo legal. Entonces, muchas veces los que tienen que tomar las decisiones basadas en la verdad se ven como atrapados entre si ser personas que digan la verdad y que se vuelvan aguafiestas, o ser personas que manejen la mentira, porque a veces una mentira puede ser más agradable que la propia verdad. Entonces la pregunta es, ¿pero dónde está el límite? El límite está en lo que son los valores, en lo que es la ética. Por eso es que cuando se construye cualquier tipo de programa, de proyecto o de nación o de partido, tiene que tener lo que se llama una ética. Sí. Por eso, uno de los aportes que a mí más me ha ayudado a entender eso es el del doctor Taibbi-Kahler. El doctor Taibbi-Kahler es un psicólogo que es el psicólogo de la NASA. Bueno, por cierto, de Nebraska, era muy amigo de Bill Clinton y de Hillary. Y Taibbi-Kahler dice que hay un tipo de personalidad que él le llama el persistente. Dice él, el persistente, ese es el líder que utiliza la razón y que utiliza los hechos y que utiliza las ciencias con el propósito del bien de la mayoría y nunca con fines egoístas. Dice él, diferente a un tipo de personalidad que él le llama el promotor. Y él dice, y los promotores han asaltado los partidos, han asaltado la política. Antes la política la dirigían los persistentes. Háblese los ahí. Altruistas. Altruistas, estamos hablando ahí de Juan Boy Peña Gómez. Patriota. Y Balaguer en algunos. Y Balaguer. En algunas Tú cosas. puedes no estar de acuerdo con ellos, pero claro, estaban enfocados en el bien común, aunque tú no estuvieras de acuerdo con ellos. Gente que murieron, si no se hubiesen atravesado Mecenas y gente que los apoyaron, hubieran muerto liado en trapos. Sí, y lo mejor es que después de su muerte uno se da cuenta que no acumularon riqueza, que no hicieron... Pero Fidel Castro también. El propio Fidel. Enterrado en una piedra. Y te pudiera mencionar mucha gente. Ahora, el promotor se parece al persistente porque utiliza el conocimiento, utiliza la razón, pero tiene un propósito. El propósito es egoísta, es beneficiarse el promotor. Ese es el promotor. Y el promotor... Él dice, para que tú entiendas, un promotor es, por ejemplo, Don King en el boxeo. No quiero... Claro, y en el cine, James Bond. James Bond tiene licencia para matar. Él puede matar a quien sea. ¿Y entonces Trump qué es? Bueno, ya te estoy dando el perfil para que tú vayas entendiendo. Es un promotor. Por eso es su éxito comercial. Por eso él dice, yo no pago impuestos, pero yo sé cómo no pagarlo. Trump... Desde que tú lo ves de pie a cabeza te das cuenta que es un promotor, que está muy lejos de ser un persistente. Por ejemplo, si tú ves a Jimmy Carter, es un persistente. Era un pastor anglicano que se rige por el interés común de la sociedad. Pero Trump no, él lo dice abiertamente, él está interesado en él. A él no le interesa destruir el Capitolio, a él no le interesa destruir la democracia, él lo que quiere es quedar bien él. Entonces, por eso... te hablo de ese enfoque diferencial al persistente Jimmy Carter del promotor Trump. Y para que tú veas ese personaje del boxeo que toma un boxeador y se lo quita a su artífice y él le promete riqueza, bienestar y todo eso, pero es para él enriquecerse, ¿ven? Entonces, la política en los últimos años ha sido asaltada por los promotores y han sido desplazados los persistentes. Las personas serias que creen en valores. Mira, te voy a poner un ejemplo simple, Ramón, tú que eres político. Si ahora va un político a un barrio y dice, yo vengo aquí a organizar este barrio para que una
un grupo organizado, defendamos los intereses del sector, podamos construir lo que se necesite. Y está hablando y va y él dice, ¿usted qué me va a dar? Y él dice, no, yo no tengo nada para darte. Y llega un individuo y dice, toma lo tuyo, y se llena el bolsillo y comienza a repartir dinero y a repartir cosas. ¿Quién tú crees que gana las elecciones en ese barrio? ¿El que está hablando de hacer las cosas serias, de organizar el pueblo, o el que comienza a repartir cuarto? Pero por eso este proceso, pero por eso este proceso del 5 de julio, yo lo inscribo como la Revolución de Abril. Oiga, mira, a ver, Vicente, y qué bien que tú estás para que me desautorice o diga lo que tú pienses. Yo he dicho que en los últimos 70, 80 años, este país ha vivido dos fenómenos extraordinarios de dignificación. Los militares de la Revolución de Abril no hicieron la revolución, arriesgaron su vida y muchos la perdieron para tomar el poder, sino para llevarle a su pueblo la reconquista de la constitucionalidad perdida, para traerle al presidente que fue derrocado y para que volviera a vigencia la constitución también derrocada. Perdieron mucho su vida y su rango y su carrera. Qué acto de más sublime abstracción, de dignificación patriótica. Lo dieron todo a cambio de un pensamiento sublime. Y el otro, el del 5 de julio, la gente, mire que el gobierno del PLD, Danilo Medina, aprovechó la circunstancia a ver si ganaba las elecciones, pero además en una acción legítima y oportuna, porque si vino una pandemia aquí, ¿qué podían hacer? Tal vez exageraron los montos de las asistencias sanitarias, porque si lo que recibían era 825 pesos, ¿cómo usted se destapa dándole 5,000 a la gente y luego 6,000 y 7,000, sabiendo que el Estado no tiene ahorro? Ese déficit, ¿cómo lo iba a afrontar? Sin embargo, lo hizo pensando que era por 2 meses, a lo sumo por 3, y que ganaría las elecciones. ¿Y qué hizo el pueblo? Cogió todo lo que le dieron. Pero yo viví casos que, si te lo digo, tú te asombras. Un pastor, no voy a decir su nombre porque no me autorizó, me lo llevaron 2 dirigentes, altos dirigentes del partido en Monte Plata. El PLD le había llevado, acostumbraba a llevarle a la iglesia, y le llevó 40,000 pesos, algo así, en provisiones, y le dieron un cheque de 20,000. El tipo se sintió que si él votaba o hacía que votaran por el PLD, estaba traicionando a Dios y su conciencia. Eso dijo él. Fue a llevarle el cheque, dijo, mire, yo no puedo devolverle las provisiones porque eso la iglesia lo cogió de una vez, pero yo no quiero estos 20,000 pesos, aunque yo soy pobre, muy pobre, yo no puedo cogerlo. Dignidad. Entonces, como no se lo aceptaron, él fue delante de nosotros. Y entonces, ¿por qué me pidieron que yo estuviera ahí? Para romper el cheque delante de nosotros. Ya ustedes saben que este cheque yo no lo estoy engañando, y quiero públicamente que se sepa que yo... Entonces, el pueblo dominicano vivió, se olvidó de su miseria para votar contra la corrupción. Ese es un segundo momento en 80 años de iluminación subliminal de este pueblo. Eso hay que recordárselo a la gente para que la gente sepa lo que hizo. Yo sé que lo sabe, pero a la gente también les gusta, a la gente le gusta oír como que se ratifique formalmente lo que ellos hicieron tal vez instintivamente. Que un pueblo, sabiendo la miseria que tiene, la pobreza, la criminalidad en que vive, la falta de educación, cuánta gente por ahí a 300 metros del Palacio Nacional, por San Carlos, San Miguel, viven en la parte de atrás, como en pocilgas humanas. Viven así, y gobiernos van y gobiernos vienen y nadie resuelve eso.
pero a 200 y 300 metros del palacio. No es muy lejos. Y sin embargo, esa gente olvidó todo eso para votar por su propia dignidad. Entonces, no siempre. Y yo, que he sido electo tantas veces y que nunca he dado dinero, yo sí puedo decir, yo tengo que decirlo porque yo fui electo, yo gané 6 convenciones sin dar un centavo a nada, me eligieron 4 veces senador, me eligieron 7 veces voceros de los senadores de mi partido, luego me eligieron 3 veces presidente del Senado y me eligieron presidente del partido y nunca dimos nada, sino que la gente valoraba y uno hacía que valoraran lo que uno había hecho por el lado de lo positivo. De manera que sí, que puede ser que triunfe, y lo más seguro es que triunfe el que da dinero, pero tiene que ser en un proceso muy rápido, porque ya yo noto que este pueblo está tomando el camino de su destino en sus propias manos, y la gente sabe que es ese dinerito que le dan fácil hoy, mañana a lo mejor usted no se junta con esa gente. Sí. Tal vez no se junta. Sí. Pero bueno. Sí, pero qué bueno oírte hablar, Ramón, porque uno tiende muchas veces, y debo decirlo, a hablar de lo que está mal y entonces uno no menciona lo que está bien. Fíjate cómo tú has mencionado el ejemplo de ese pastor. Y así como ese pastor, yo estoy seguro que en este país debe haber muchas personas que actúan con ese sentido de los pero no solo principios. Yo tengo un caso que lo estoy viviendo. El partido todavía no ha nombrado a quien dirigía las tarjetas de solidaridad del PLD allá en la provincia, y ese muchacho, año y medio antes de las elecciones, vino estando nombrado con 50 y pico de mil pesos. Él dijo, yo no aguanto esta corrupción, no quiero ser PLDista más. Aunque pase hambre, me voy con ustedes. Cuando ganen, hagan. Yo lo he recomendado en 20,000 cosas, todavía no se ha podido nombrar. Estoy lleno de vergüenza, pero él sabe que hemos hecho todo lo posible. Es decir, son miles de personas, porque si no, ese proceso de sacar al PLD del poder no se hubiera dado. Porque hubo dos cosas: la división que hubo y luego el pueblo que se dispuso a votar por su propia dignidad. Como un hartazgo. Así es, Ramón. Por eso te digo que este país está lleno de esos héroes anónimos, y yo estoy seguro que ahora mismo tú te vas, por ejemplo, a los hospitales, por mencionar el sector mío, y ahí hay enfermeras, camilleros, porteros, que están sirviéndole a los enfermos y a este pueblo, y están poniendo en riesgo su salud, y probablemente ni siquiera tienen un buen salario. Claro, como usted lo hacen un científico y un médico excelente y dinámico,